Para su mejor comprensión de esta historia, se recomienda ver la parte anterior del vídeo. Continuando, así que la madrastra mencionó, Shen Tianhua debe haber perdido su virginidad, o Xiang Ming no lloraría tanto, como también, Xiang Ming, estaba desordenada, ellas estaban seguras de que fueron abusadas, así que en eso, la madrastra fingiendo estar preocupada, preguntó a la criada por Shen Tianhua, donde lo cual cuestionó, ¿por qué estás llorando? Tianhua está en problemas, exigiéndola que la dijera, pero no la respondió, simplemente preparó para que Shen Tianhua baje del carruaje, donde lo cual, nuestra prota se dio cuenta de que toda la familia la estaba esperando. En eso, Shen Bailian ya estaba para molestar. Como la prota traía el abrigo del príncipe Xuan Shao, preguntó por el abrigo. También, su hermanastra Shen Mengdie cuestionó por qué traía un abrigo de un hombre. Asimismo, la madrastra entre fingida de preocupación, mencionó, ¿estás usando un abrigo de hombre? Preguntándola, ¿acaso perdiste tu virginidad? Pero también dirigió a su esposo, donde decía que si eso era verdad, la reputación de la familia se arruinaría por completo, y preguntó, ¿qué debemos hacer si es verdad? En eso, Shen Bailian entre fingida de lágrimas dijo, madre, no llores, deben ser esos violadores los que profanaron a Tianhua, refiriéndose que eran unos bastardos, pero por otro lado, Shen Tianhua y Xiang Ming, solamente disfrutaban el espectáculo, mientras analizaban quién era mejor actuando, si la madrastra o Shen Bailian, mientras que la madrastra decía, mi señor, Tianhua ya no puede casarse con el príncipe heredero, ¿por qué no buscar otro hombre para casarse con ella? Refiriéndose que los príncipes del banquete, ya no tenían que lucharse por ella, donde lo cual, el general Shen, mencionó que era cierto todo lo que su esposa estaba diciendo, donde también, mencionó con quien se iba a casar la señorita Shen Tianhua, decía que era el concejal Chan, quien había perdido a su esposa, y era un poco mayor para Shen Tianhua, pero según él, el señor era una buena opción para su hija mayor. Además decía que Shen Tianhua no tenía por qué ser una concubina, pero en eso, Shen Tianhua interrumpió en la conversación, y mencionó que había regresado un poco tarde, pero decía que no sabía de qué estaban hablando, porque no le habían lastimado los violadores, tampoco había perdido su virginidad, así que mejor preguntó a su madrastra, ¿por qué pensaste que fui abusada? No es porque has tratado con ellos. A este punto, ellas estaban sorprendidas, porque, evidentemente estaban quedándose mal ante el general Shen, a su vez, la estaba culpando directamente a su madrastra y a Shen Bailian, pero en eso, Shen Bailian, se quería hacerse la víctima, donde entre fingida de lágrimas decía, ¿cómo puedes decirnos esto a mamá y a mí? Donde la reacción de Shen Tianhua fue, pedirle una explicación de por qué habían pensado que ella había sido profanada por aquellos violadores, y que había perdido la virginidad. A todo eso, esas dos malvadas, no entendían por qué ella podía estar tan tranquila en tales circunstancias. Además, la madrastra decía, ella debe estar fanfaroneándose, mis hombres informaron que ella realmente perdió su virginidad, y ella confiaba plenamente en ellos. Así que empezó a justificar, por qué había pensado en eso, donde empezó con decir que el abrigo que ella traía, pertenecía a uno de los violadores del suburbio del oeste, pero eso no era cierto, ya que el abrigo era del príncipe Xuan. A todo eso, Shen Tianhua decía que era una lástima, ya que planeaba dar una lección a Shen Bailian, pero su madre iba a ocupar su lugar por metida, así que, sorprendida dijo, señora, ¿cómo supo eso? No hagas una suposición descabellada, pero la madrastra decía que era cierto, porque según ella, había visto en los rótulos de la búsqueda, que el hombre a quien buscaban, traía un abrigo similar a la que estaba usando la señorita Shen Tianhua. A todo eso, Shen Bailian en su mente, decía que Shen Tianhua no había tenido el valor de quitarse el abrigo, ya que, si lo que decía su madre era cierto, ella no podía defenderse. Pero nuestra prota, cuestionó, ¿qué tal si me dejas quitármelo para comprobar? A todo eso, la madrastra decía, me temo que no te atreves. A su vez, Shen Bailian decía, en tales circunstancias, todavía está fanfaroneando, pero eso no le importaba, así que sacó el abrigo y lo lanzó. En eso, ellas se quedaron sorprendidas, ya que la ropa de Shen Tianhua se encontraba intacta, por lo que la señora Chiao estaba pensando, si había escuchado mal la información que había dado uno de sus hombres, donde Shen Bailian se acercó para coger el abrigo que lanzó Tianhua, y se dio cuenta de que aquel abrigo traía un símbolo, mientras que su madre preguntaba, ¿qué pasa? ¿Encontraste algo en el abrigo? Ya que el símbolo que tenía aquel abrigo, era de pertenencia del príncipe Xuan, y no de los violadores como su madre decía. Así que la señora Chiao, rápidamente agarró el abrigo para verificarlo, y sí, era del príncipe Xuan, donde la señorita Shen Tianhua decía, el abrigo era exclusivo de la familia real en términos de mano de obra, tela e hilos dorados, además de eso, hasta un ciego, podía reconocerlo fácilmente, así que, en esta ocasión la madrastra no podía negar lo que era del príncipe Xuan, donde lo cual, Shen Tianhua, mencionó que había encontrado de regreso a camino, donde él, había preocupado que se resfriara por ropa fina que traía, así que había enviado su abrigo. A todo eso, Shen Tianhua fingió no haber comprendido por qué había calumniado al príncipe Xuan como violador, manchando a un príncipe real sin ninguna evidencia sólida, así que, su destino era la muerte.
A este punto, la señora Chiao estaba súper asustada, ya que ella no podía enfrentar a la familia real, y le daba mucho miedo morir. A todo eso, el general Shen se enfadó, y le dio una bofetada, mencionándola: malvada, quieres meter a nuestra familia en problemas, porque incluso él no podía enfrentar a la familia real, ya que ellos están muy bajo de ellos, incluso del primer ministro, así que, con una mirada feroz, ordenó a los guardias que envíen a juicio, pero en eso, Shen Bailian pidió a su padre que no la mandara al juicio, ya que según ella, su madre ya estaba vieja, no había fijado bien en el abrigo, y que al estar en el juicio la iba a poner mal. Además, mencionó que el príncipe Xuan era muy generoso y exaltador, lo cual daba a entender que no iba a hacer un escándalo por una mujer vieja y confundida, y por último, aceptó el error de su madre, pero decía que podía castigarla, y que después no le tomara importancia al tema. A todo eso, el general mencionó que su hija Bailian tenía la razón, así que, mencionó que la encerraran en el almacén de leña, para que reflexione sobre lo que hizo, mientras que la prota decía que esto apenas era un calentamiento de lo que les esperaba a su madrastra y Shen Bailian. Los guardias ya habían dejado a la señora Chiao en el almacén de leña. En aquel lugar, estaba muy enfadada, ya que decía que su esposo era el general, y todavía su esposo pone a su hija por encima de ella, así que, estaba lanzando las leñas con mucho coraje, cuando de pronto, llegó su hija Bailian, donde ella pidió a su madre que se detenga, porque estaba lastimándose, pero ella, un poco triste, dijo a Bailian que nunca antes la habían humillado así, donde refirió que era muy vergonzoso. Asimismo, Shen Bailian comentó su problema con el príncipe heredero, donde ella había enterado que su prometido estaba preparando varios regalos de compromiso para Shen Tianhua, donde el príncipe heredero iba a llegar al día siguiente para proponerse con Tianhua, donde, llorando, decía: ella roba mi prometido y mi noble título, lo cual era princesa heredera, pero recordemos, la oficial prometida era la señorita Shen Tianhua, ella fue quien robó, pero eso ya no le importaba a Shen Tianhua, ella ya no quería vincularse con el príncipe heredero. A todo eso, la señora Chiao estaba muy furiosa, y mencionó que, al haber sabido que iba a representar un peligro en futuro, la habría envenenado junto a su madre. A todo eso, Shen Bailian estaba sorprendida, ya que ni ella había sabido que su madre había matado a la madre de Tianhua. En eso, tuvo el descaro de decir a su hija que ella había matado a la primera esposa del general Shen, ya que solamente así, ella podía encargar de la familia Shen, así que, dio un consejo a su hija, donde decía: las personas que no luchan por su propio intereses están condenadas al fracaso, donde hizo entender que, Shen Tianhua tenía la ventaja de casarse con el príncipe heredero en la actualidad, ya que se realizaban un muerte no sospechoso. Bailian podía casarse con el príncipe heredero. A todo aquel consejo, Bailian estaba decidida con exterminar con todo aquel que se interponga en su camino, y así para asegurar ser la princesa heredera. En eso, su madre dijo que tenía un compartimiento escondido debajo del vestidor en su habitación, donde lo cual era un frasco verde de poción que lo hacía apestosa. Aquel veneno era el que había dado anteriormente a Shen Tianhua, para que tenga un mal olor corporal, pero, si bebía demasiado aquel veneno, la gente podía morirse, donde la señora Chiao decía que no había matado a Tianhua por temor a que su padre se entere, así que, su misión era encontrar una oportunidad para drogarla. Sin más que decirle, Bailian junto con su criada se retiraron del lugar, pero Bailian en su mente decía que ella personalmente la iba a matar en persona. En eso, apareció el gato de la señorita Tianhua, donde en su imaginación decía: qué mujer tan loca, y que él tenía que decir a Tianhua sobre eso, pero Bailian decía que este gato era familiar, mientras su criada decía que era la mascota de la señorita Tianhua, así que, Bailian con coraje pateó al gatito, y lo maltrató bastante, donde decía que tenía un pelaje muy suave. Así, al día siguiente, la señorita Tianhua se encontraba trepando en el árbol, donde Xiang Ming estaba preocupada porque estaba muy alto, y preguntaba por qué había subido al árbol tan temprano. A eso, supo responder que había encontrado un nido de pájaros cuando había levantado. Como a su gato le gustaba trepar en el árbol, estaba segura que iba a venir a jugar con ella, así que estaba reubicando muy bien el nido, pero a su vez, ella preguntó por su gato negro, mencionó que no había visto aquel mañana. En eso, llegó el príncipe heredero, preguntándola ¿qué está haciendo en el árbol? A eso, la señorita Tianhua supo responder: ese es mi problema, no creo que tenga nada que ver contigo, pero él simplemente lo ignoró. Mejor, presentó todos los regalos del compromiso con ella. A todo eso, ella estaba asombrada, ya que ella había dejado en claro que no quería casarse con él, pero él seguía insistiéndola, donde decía que todos los regalos eran muy valiosos, y que lo tendría todo si lo aceptara casarse con él y ser la princesa heredera. También mencionó: si no te gusta Shen Bailian, no me casaré con ella, y que cuando estén casados ella no podía treparse en los árboles como lo estaba haciendo en aquel momento. A todo eso, la señorita Tianhua estaba cansada de repetir que ella no quería casar con él, pero él simplemente dijo: siempre finges que no me amas para ganarte más amor. Bien, me gustas, dejaré los regalos aquí. Dicho lo anterior, se procedieron a retirar de la mansión Shen, donde la señorita Tianhua decía que era un idiota sin salvación.
En eso, apareció el príncipe de Dongling, donde decía, chica, ven conmigo, volvamos al estado de Dongling y casémonos, donde decía que, la gente del estado Xia eran débil y pedante, refiriéndose que ella no iba a ser feliz en este lugar, y como estaba en el árbol, decía, aunque no hay muchos árboles allá, el cielo limpio es tan amplio que puedes volar libremente. En eso, él estaba dando el látigo de su madre, como el regalo de su compromiso, donde decía que el látigo, podía domesticar al caballo más salvaje de la pradera Dongling, donde pedía de favor que aceptara su propuesta. A todo eso, Xiang Ming se encontraba realmente sorprendida, ya que, recientemente el príncipe heredero había retirado del lugar, y ya estaba otro pretendiente pidiéndose que se case. A todo eso, Shen Tianhua, bajó del árbol para decirle, que ella podía volar donde sea que esté, y que no tenía que mudarse a ningún lado. Además, agradecía por el amor que él le daba, pero ella, no quería casarse por el momento. Cuando estaba explicando, llegó el príncipe Xuan, donde decía, Su Alteza Real, ha venido aquí tan temprano. A su vez, el príncipe de Dongling decía, no esperaba que estuvieras aquí también, pero el príncipe Xuan, simplemente lo ignoró y se acercó hacia la señorita Tianhua. En eso, agarró la mano de Tianhua y dijo, ¿por qué no le dices que has aceptado casarte conmigo, para que pueda abandonarte y encontrar su verdadero amor? Eres demasiado amable para rechazarlo, pero me temo que le hará más daño. A todo eso, Shen Tianhua decía que, había dicho que él iba a ser su prioridad si quería casarse, pero que no lo había aceptado. Además, preguntaba a sí misma, soy demasiado amable para rechazar a los demás, yo, imposible.